¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas, incluso aquellas que parecen frágiles, ejercen un poder inmenso sobre los demás? ¿O por qué el liderazgo no siempre está en manos de los más fuertes? ¿Será que el verdadero poder radica en la acción directa o en la capacidad de resistir e influir silenciosamente? En el tablero de ajedrez hay una pieza que parece casi insignificante: el rey. Se mueve lentamente, depende de la protección de los demás y por sí solo parece indefenso. Pero hay un detalle fundamental: si el rey cae, el juego termina. Toda la estrategia, toda la batalla, todo lo que se ha construido pierde su propósito. El rey no es la pieza más poderosa, pero sí la más importante. Y esta lógica no solo se aplica al ajedrez, sino también a la vida. Liderazgo, estrategia, sacrificios y poder silencioso. Todo esto está codificado en la psicología del rey. Y hoy exploraremos cómo este pequeño monarca del tablero puede enseñarnos grandes lecciones sobre la vida, la supervivencia y aquello que debemos proteger a toda costa. Ahora dime, ¿cuál es el rey en tu vida que es tan esencial para ti que, si lo perdieras, todo lo demás se volvería irrelevante? Si esta pregunta ya puso tu mente a girar, entonces estás en el lugar correcto. Vamos a sumergirnos en el viaje del rey en el ajedrez y descubrir cómo refleja el viaje de todos nosotros. El tablero de ajedrez es un campo de batalla donde la estrategia y la paciencia determinan el destino de cada pieza. En él, las torres, los alfiles y la reina se deslizan con movimientos poderosos y decisivos. Pero en el centro de este juego de inteligencia y guerra está el rey, una pieza que a simple vista parece irrelevante. Su movimiento está limitado a una casilla por turno. No puede atacar con fuerza ni correr riesgos. Entonces, ¿por qué el rey es el corazón del juego? El rey representa la paradoja del liderazgo. No domina por la fuerza, como la reina, ni por su rigidez estratégica, como la torre. Su importancia radica en algo más sutil: la necesidad de protección. La supervivencia del rey dicta el destino de la partida. Al igual que, en la vida real, ciertos valores, principios y relaciones definen el sentido de todo lo que hacemos. Si observamos la historia de la humanidad, veremos que muchas de las figuras más influyentes no eran las más fuertes ni las más rápidas, sino aquellas cuyo valor simbólico o estratégico era tan grande que se construyó toda una estructura para protegerlas. Piensa en líderes como Gandhi, cuya fuerza no residía en la violencia, sino en la idea que representaba, o Nelson Mandela, quien pasó décadas en prisión, y aún así, su existencia moldeó el destino de una nación. Eran como el rey en el tablero de ajedrez, aparentemente vulnerables, pero tan centrales que su desaparición lo cambiaría todo. En el ajedrez, cada movimiento estratégico parte de la premisa de mantener al rey a salvo. Al inicio del juego, se mantiene oculto, protegido por peones y otras piezas, como un líder que construye su fortaleza antes de actuar. Esto nos deja una lección poderosa. Antes de buscar conquistas externas, es necesario asegurar que nuestra base sea firme. En la vida, esto significa cuidar la salud, la mente, las relaciones esenciales y aquello que da propósito a nuestra existencia. Sin esta base, cualquier avance puede convertirse en ruina. A lo largo del juego, el papel del rey evoluciona. Al principio, es pasivo, resguardado detrás de su defensa. En el medio del juego, su posición debe ser cuidadosamente calculada para evitar trampas. Pero en el final, cuando quedan pocas piezas, el rey se vuelve activo, avanzando con cautela y ayudando a sus aliados a asegurar la victoria. Esto refleja el camino de cualquier gran líder. Al comienzo, es necesario aprender, observar y fortalecerse. Con el tiempo, la presencia se vuelve más importante que la acción directa. Y al final, llega el momento en que se debe actuar, incluso con limitaciones. La diferencia entre un jugador principiante y un maestro de ajedrez está en la comprensión del valor del rey. Los jugadores inexpertos protegen al rey de manera obvia, colocando barreras a su alrededor sin pensar a largo plazo. En cambio, los maestros ajedrecistas saben que el rey no solo debe estar protegido, sino también bien posicionado, porque cada detalle importa. Esto nos lleva a un punto esencial. Muchas veces pensamos que el liderazgo consiste en tener fuerza y poder absoluto, cuando en realidad se trata de saber dónde estar y cuándo actuar. Un rey mal posicionado, aunque esté protegido, puede convertirse en una debilidad para toda la estrategia.
De la misma manera que, en la vida, un líder que se aísla o se niega a adaptarse puede volverse una carga en lugar de una referencia. Si el rey es la pieza más débil y al mismo tiempo la más importante, ¿cuál sería su equivalente en la vida real? ¿Qué hay en tu vida que, si lo perdieras, haría que todo perdiera sentido? El ajedrez nos enseña que no es la fuerza bruta lo que define la importancia de algo, sino su valor estratégico y simbólico. El rey nos recuerda que debemos proteger aquello que realmente importa, y no solo en el sentido físico, sino también en el emocional, psicológico y existencial. En la vida, el rey puede ser tu familia, tu ética, tu salud mental, tu vocación. Todos los demás elementos, trabajo, dinero, logros, son como las piezas del juego. Pueden sacrificarse si es necesario, siempre y cuando aquello que realmente importa permanezca intacto. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué es realmente tu rey? El juego de ajedrez no surgió de la nada. Es el resultado de siglos de transformación, absorbiendo influencias culturales y reflejando los cambios en la forma en que la humanidad entiende el poder y el liderazgo. El rey, pieza central de este juego, también ha evolucionado a lo largo de la historia, reflejando el papel de los gobernantes en el mundo real. Nació como el Raja en tierras indias, se convirtió en el Shah en Persia, y cuando el juego llegó a Europa, asumió la identidad de los reyes medievales, figuras que no podían ganar batallas por sí solas, pero cuyo destino determinaba el futuro de sus reinos. En la India del siglo VI, donde el ajedrez nació bajo el nombre de Chaturanga, el rey ya era el corazón del juego. Representaba al monarca que, al igual que en la vida real, no podía arriesgarse en la línea de frente, sino que debía ser protegido a toda costa. Era un reflejo directo de la estructura militar de la época, en la que los gobernantes desempeñaban un papel simbólico y estratégico, dejando la guerra en manos de sus generales y soldados. Cuando el ajedrez viajó a Persia, el Raja se convirtió en el Shah, y con ello surgió una de las expresiones más icónicas del juego, Shahmat, que significa el rey está indefenso, dando origen a nuestro famoso jaque mate. Aquí el juego comenzó a sofisticarse, incorporando aún más elementos de la política y la estrategia militar. Fue en la Edad Media cuando el ajedrez tomó la forma que conocemos hoy. El rey pasó a reflejar a los monarcas europeos, quienes en teoría tenían poder absoluto, pero en la práctica dependían de la nobleza y los ejércitos para gobernar. A diferencia de la reina moderna, que puede moverse libremente por el tablero, el rey medieval del ajedrez era lento y calculador, ya que representaba la imagen de los reyes reales, figuras que no podían exponerse, necesitaban tomar decisiones cuidadosas y, muchas veces, gobernaban más por diplomacia que por fuerza. Esta evolución histórica del rey en el ajedrez no es solo un detalle curioso, refleja la manera en que la humanidad percibe el poder y el liderazgo. Al principio, el poder era absoluto. Perder al rey significaba perderlo todo. Con el tiempo, el liderazgo se volvió más estratégico, menos centrado en la fuerza bruta y más enfocado en la toma de decisiones que garantizaran la estabilidad del sistema. Esta transformación del ajedrez acompañó la transición de la humanidad de sociedades tribales a imperios, de monarquías absolutas a gobiernos constitucionales y, más recientemente, a un mundo donde el liderazgo a menudo se ejerce por influencia y no por mandato directo. El rey, en su lentitud y fragilidad, es un recordatorio de que el liderazgo nunca se ha tratado de estar al frente todo el tiempo. Simboliza la necesidad de un núcleo de estabilidad, un punto fijo que mantiene todo a su alrededor en movimiento. Así como un rey mal posicionado en el tablero compromete toda la estrategia, un líder sin claridad sobre su papel puede llevar a una organización o incluso a una civilización al colapso. En el mundo moderno, el concepto de liderazgo ha cambiado drásticamente. Los líderes de hoy ya no gobiernan por derecho divino o por miedo, sino por confianza, conocimiento y la capacidad de inspirar a quienes los rodean. El rey en el ajedrez sigue representando esta necesidad de estabilidad, pero también nos recuerda que, por más importantes que seamos, nadie gana una batalla solo. El rey necesita de sus piezas tanto como un líder necesita de su equipo. Pero lo más interesante de todo es que, incluso con todos estos cambios a lo largo de los siglos, el rey sigue siendo el centro del juego. El objetivo del ajedrez nunca ha cambiado: proteger al rey y derrotar al rey adversario.
Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Será que, a pesar de todas las transformaciones en el mundo, la esencia del poder sigue siendo la misma? En el fondo, ¿será que el verdadero liderazgo aún se basa en proteger lo esencial y garantizar que todo a su alrededor siga funcionando? Si hay algo que el ajedrez nos enseña sobre la vida, es que las reglas pueden cambiar, las piezas pueden transformarse, pero la necesidad de un punto central de estabilidad nunca desaparece. Ya sea en la antigua India, en la Persia medieval o en el mundo digital de hoy, el rey sigue siendo el corazón del juego. Y tal vez esto nos diga algo profundo sobre la propia naturaleza de la humanidad. Si todo a tu alrededor cambiara, ¿cuál sería tu punto fijo? ¿Qué protegerías a toda costa? Esa es la pregunta que el rey del ajedrez nos hace, y nos corresponde a nosotros encontrar la respuesta. En el ajedrez, cada pieza tiene una función clara. La reina es agresiva, los caballos sorprenden con movimientos inesperados, las torres dominan las columnas y los alfiles cortan el tablero con precisión. Pero el rey se mueve lentamente, un paso a la vez, casi como si siempre dudara. Sin embargo, es la pieza más importante del juego. Esta paradoja nos lleva a una cuestión esencial. ¿Será que el verdadero liderazgo no radica en la paciencia, la resiliencia y la visión a largo plazo? Si observamos a los grandes maestros del ajedrez, nos daremos cuenta de que ningún juego se gana con ataques precipitados. El jugador que avanza con agresividad sin antes construir una base sólida es como un líder impulsivo que actúa sin considerar las consecuencias. En el ajedrez, antes de cualquier ataque, hay una regla de oro. Primero, protege al rey. Este principio tiene una lógica simple pero profunda. Antes de asumir riesgos, es necesario garantizar que haya suficiente seguridad para sostener las batallas que vendrán. La estrategia del enroque, una de las jugadas más fundamentales del ajedrez, ilustra esta idea perfectamente. Al inicio del juego, el rey está vulnerable en el centro del tablero. El enroque lo lleva a una posición más segura, creando una fortaleza que le permite sobrevivir al caos del medio juego. Este movimiento es una metáfora clara para la vida. Un líder necesita protegerse antes de actuar. Necesita una base sólida antes de exponerse al riesgo. En el mundo real, esto puede significar construir un buen respaldo emocional, financiero o estratégico antes de embarcarse en grandes empresas. A medida que avanza el juego, el papel del rey cambia. En el medio juego, ya no solo se está escondiendo, su posición comienza a convertirse en un factor estratégico. Un rey mal posicionado puede abrir brechas fatales, mientras que un rey bien protegido ofrece apoyo a las piezas a su alrededor. El liderazgo silencioso se vuelve esencial. No siempre es necesario estar en la primera línea para influir en el juego. Muchas veces, simplemente estar en el lugar correcto, garantizando equilibrio, es suficiente para cambiarlo todo. Pero es en el final del juego cuando el rey realmente entra en acción. Cuando quedan pocas piezas en el tablero, ya no puede esconderse. Debe avanzar, tomar la iniciativa y, en muchos casos, liderar la victoria junto con los últimos peones. Este momento simboliza la etapa de la vida en la que la experiencia se vuelve más valiosa que la fuerza bruta. El rey en el final del juego se mueve con propósito, un paso a la vez, sabiendo que cada decisión es crítica. Aquí, ya no necesita ser protegido, ahora, él protege. El rey nos enseña que el liderazgo no es un papel estático. No se trata solo de dar órdenes o esconderse detrás del poder. Un buen líder sabe cuándo retroceder, cuándo esperar y cuándo avanzar. Y sobre todo, un líder sabio entiende que la victoria no proviene solo de grandes gestos, sino de la suma de pequeñas decisiones bien pensadas a lo largo del camino. Lo que hace al rey tan interesante en el ajedrez no es su fuerza individual, sino su conexión con las demás piezas. No puede ganar solo. Necesita el apoyo de todas las demás fuerzas en el tablero para sobrevivir y eventualmente triunfar. Esto nos recuerda que, en la vida, nadie alcanza el éxito sin un equipo, sin aliados, sin aquellos que nos ayudan a avanzar cuando estamos vulnerables. Al final, el viaje del rey en el ajedrez es una metáfora del camino del liderazgo en la vida real. Al principio es frágil y necesita ser protegido. Con el tiempo, aprende a posicionarse y a ejercer su influencia de manera estratégica, y cuando llega el momento adecuado, avanza, guiando a su equipo hasta la victoria. Y esa es la gran lección que nos deja el rey. El liderazgo no se trata de mandar, sino de asegurarse de que las personas a tu alrededor estén posicionadas de la mejor manera posible para ganar. ¿Y tú?
¿Estás protegiendo lo que realmente importa antes de avanzar? ¿O te estás arriesgando sin una base sólida? En el ajedrez, cada pieza puede ser sacrificada para alcanzar un objetivo mayor. Los peones son frecuentemente descartados para abrir caminos. Los alfiles y caballos se intercambian para obtener ventaja posicional, e incluso la poderosa reina puede ser ofrecida si el plan lo requiere. Pero hay una pieza que nunca puede ser sacrificada: el rey. Su caída significa el fin del juego. Esto nos lleva a una reflexión inevitable. ¿Qué es en nuestra vida tan esencial que no puede perderse, cueste lo que cueste? La respuesta a esta pregunta no es universal. Para algunos, el rey representa la familia. Para otros, sus valores, su dignidad, su paz interior. Hay quienes ven en el rey su libertad o su propósito de vida. Pero una cosa es cierta: cuando perdemos aquello que define nuestra esencia, todo lo demás pierde sentido. El problema es que, en el juego de la vida, no siempre nos damos cuenta de cuándo estamos dejando a nuestro rey desprotegido. Muchas veces nos preocupamos tanto por los logros inmediatos, un ascenso en el trabajo, un éxito financiero, un reconocimiento social, que olvidamos mirar la base que nos sostiene. Así como en el ajedrez, donde un rey vulnerable es una invitación a la derrota, en la vida, si descuidamos lo que realmente importa, nos convertimos en presas fáciles del caos y la frustración. Hay una lección poderosa en el ajedrez que se aplica directamente a nuestra existencia. Puedes perder piezas en el camino y aún así ganar, pero si pierdes lo esencial, todo se desmorona. ¿Cuántas personas sacrifican su salud por el trabajo y al final se dan cuenta de que el éxito les costó su propia felicidad? ¿Cuántos padres pasan toda la vida construyendo un legado solo para descubrir que en el proceso perdieron la conexión con sus hijos? ¿Cuántas personas comprometen sus valores en busca de reconocimiento solo para sentir un vacío cuando finalmente llegan a la cima? El ajedrez nos enseña que cada movimiento debe hacerse con un propósito. Si una jugada pone en riesgo al rey, por más tentadora que parezca, no vale la pena. De la misma manera, en la vida, algunas oportunidades pueden parecer irresistibles, pero si nos alejan de lo que realmente importa, son trampas disfrazadas de avance. Otra enseñanza crucial del rey en el ajedrez es que nunca está solo. Su supervivencia depende del apoyo de las demás piezas. De la misma manera, nadie construye una vida plena y significativa sin apoyo. Amigos, familia, mentores, todos son como piezas que nos protegen en el tablero de la vida. Pero para que esto funcione, debemos reconocer quién realmente está a nuestro lado y quién solo lo aparenta. En el ajedrez, hay movimientos llamados falsos sacrificios, donde una pieza se entrega para crear una trampa. En nuestra vida, esto ocurre cuando confiamos en personas que, en realidad, nos están llevando hacia un jaque mate emocional o profesional. Con el tiempo, el juego cambia. Al principio, el rey debe ser protegido a toda costa, pero a medida que el tablero se vacía, necesita moverse, volverse activo, liderar el camino. Este es uno de los mayores símbolos de la madurez humana. Al inicio de la vida, somos protegidos por quienes nos rodean. Con el tiempo, aprendemos a posicionarnos mejor, a entender el juego y a tomar nuestras propias decisiones. Y luego, llega el momento en el que no solo protegemos a nuestro propio rey, sino que también ayudamos a otros a proteger el suyo. Lo que el rey nos enseña, al final de cuentas, es que la vida no se trata solo de ganar. Se trata de sobrevivir con dignidad, protegiendo lo que es innegociable, construyendo un juego donde cada movimiento tenga sentido y donde, sin importar el resultado final, podamos mirar atrás y saber que jugamos con propósito. Y ahora te pregunto, ¿qué es aquello en tu vida que no puedes permitirte perder? ¿Estás protegiendo a tu rey? ¿O estás dejando que distracciones momentáneas pongan en riesgo lo que realmente importa? Porque, al final de cuentas, no se trata de cuántas piezas conquistaste, sino de si tu rey sigue en pie cuando el juego termina. El ajedrez nos enseña muchas lecciones, pero quizá la más profunda de todas sea esta: el juego empieza y termina con el rey. No es el más rápido ni el más poderoso, pero su presencia define el propósito de cada movimiento en el tablero. Así como en la vida, donde podemos perder batallas, renunciar a ciertas oportunidades e incluso cambiar el rumbo de nuestro camino. Pero si perdemos lo que realmente importa, el juego deja de tener sentido. La psicología del rey es la psicología de la supervivencia, la paciencia y la estrategia. Es comprender que la fuerza no solo está en el ataque, sino en la resistencia.
que el liderazgo no se trata solo de dar órdenes, sino de saber cómo posicionarse, que la victoria no siempre significa derrotar al otro, sino mantenerse firme hasta el final. Si hay una gran verdad en el ajedrez y en la vida, es que cada movimiento cuenta. Las decisiones que tomamos hoy definen las oportunidades que tendremos mañana, y sobre todo, lo que protegemos a lo largo de nuestro camino define quiénes somos realmente. El rey nos enseña que, para ganar, no necesitamos ser los más rápidos, los más fuertes ni los más audaces. Necesitamos ser los más conscientes. Debemos entender que algunas piezas pueden sacrificarse, pero otras no, y que al final el mayor triunfo no es vencer a un oponente, sino asegurarnos de que lo que más valoramos permanezca intacto. Así que antes de hacer tu siguiente jugada, detente y reflexiona. ¿Estás protegiendo lo que realmente importa? ¿Tu rey está a salvo o lo estás exponiendo en busca de pequeñas victorias? En el ajedrez y en la vida, a veces es mejor retroceder, reorganizarse y asegurarse de que, al final, el juego siga siendo tuyo. Porque al final de cuentas, no se trata solo de jugar bien, sino de jugar con propósito. Si has llegado hasta aquí, significa que, de alguna manera, el viaje del rey resonó contigo. Y honestamente, ese es el verdadero objetivo de este video: hacer que cada uno de nosotros se detenga un momento para reflexionar sobre lo que realmente importa. Si el rey en el ajedrez representa aquello que no se puede perder, entonces cada uno de nosotros tiene su propio rey. Para algunos, es un sueño que no puede dejarse de lado. Para otros, son personas que marcan toda la diferencia. Y para muchos, es simplemente la voluntad de seguir adelante, a pesar de los desafíos. Y la verdad es que nadie juega esta partida solo. Así como en el ajedrez, donde cada pieza tiene su papel, en la vida todos necesitamos apoyo. Así que, si este video tuvo sentido para ti, si te brindó una nueva perspectiva, te invito a continuar esta conversación. Comenta aquí abajo, ¿cuál es tu rey? ¿Qué es aquello que proteges a toda costa? Si aún no te has suscrito al canal, este es un buen momento para hacerlo, porque cada semana compartimos reflexiones que van más allá de lo obvio, que desafían, que provocan y que nos hacen ver la vida de una manera diferente. Y si quieres seguir explorando estas ideas, hay otro video apareciendo en tu pantalla que creo que te va a gustar, pero no te diré de qué trata. Tendrás que hacer clic para descubrirlo. Gracias por ver este video. Protege a tu rey y hasta la próxima jugada.